Es una etapa en donde nosotros nos sentamos como dueños de los procesos que realizamos y como cooperativa para hacer una evaluación de nuestros riesgos, una evaluación en la que nosotros podamos conocer cómo están funcionando nuestros controles, cómo estamos haciendo el trabajo, cómo se está llevando a cabo cada una de esas actividades. El riesgo de lavado de activos siempre está presente. Es un riesgo que es cambiante, es un riesgo muy dinámico porque todo el tiempo está ocurriendo y está saliendo una nueva forma en la cual yo puedo o las personas pueden hacer o llevar a cabo este tipo de actividades. ¿A dónde queremos ir? Nosotros como cooperativa, nosotros debemos de preguntarnos de si estamos haciendo lo que nos exige la ley, hacia dónde debemos ir, cómo podemos mejorar, qué información nosotros necesitamos trabajar, qué necesitamos mantener para poder llegar a la cúspide de la mejora continua, la mejora de nuestros controles. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, se debe partir o deberíamos de iniciar con lo que sería una evaluación de riesgo, ¿verdad? En esa evaluación de riesgo no solamente contemplamos a dónde me estoy o cuáles son los riesgos a los cuales yo me estoy exponiendo. Dentro de esa evaluación debo conocer mi contexto, debo hacer una revisión general de todos los controles. Adicionalmente, yo debo de identificar esas áreas en las que yo debo de implementar mejoras, siempre en función de buscar esa máxima en lo que es la mejora continua. Cuando hablamos de mejora continua, nos referimos no solamente a cumplir con lo que me pide la ley o con el mínimo exigible. La mejora continua significa también tener procesos automatizados, tener procesos que en vez de hacerlo durante una hora pueda aplicar herramientas para hacerlo en 20 minutos, en 15 minutos, herramientas que puedan facilitarnos el día a día de nuestras labores. Hoy en día está muy en boga lo de inteligencia artificial, ¿verdad? Pero, ¿cómo potencia la inteligencia artificial en la detección de operaciones sospechosas o de actividades inusuales? La inteligencia artificial potencia o nos ayuda a nosotros a facilitar algunas de nuestras actividades. ¿Cómo lo puede hacer? Detección basada en comportamiento, aprendizaje de casos reales, reducción de falsos positivos, velocidad y escalabilidad y asistentes inteligentes al servicio del analista. El mundo de inteligencia artificial es un mundo muy amplio, es un mundo en donde nosotros podemos aplicarlo a las diferentes áreas en las que nosotros consideremos y creamos que sea necesaria su aplicación. Como bien lo dice, cuando nosotros hacemos un análisis de las actividades de los asociados, de las operaciones que realizan, nosotros podemos definir o detectar a través de estas herramientas de inteligencia artificial patrones. Estos patrones nos van a ayudar a nosotros a identificar señales de alertas. Con esas señales de alerta nosotros podemos aplicar controles específicos para evitar que se materialice el riesgo al cual yo me estoy exponiendo. Cuando hablamos de inteligencia artificial también nos podemos visualizar como una herramienta que nos ayuda a nosotros a minimizar el riesgo de obtener falsos positivos con alertas. Actualmente, en República Dominicana y en el sector cooperativa, digamos que están dando esos primeros pasos. Estamos conociendo qué es la inteligencia artificial, cuáles son esas herramientas que nos pueden ayudar a automatizar, pero ya nosotros tenemos que ir teniendo la visión de lo amplio que pueda resultar ser la aplicación de nuevas herramientas, de nuevas tendencias para nosotros mejorar o aplicar esa mejora continua en nuestros procesos. Cuando hablamos de asistentes inteligentes al servicio del analista, dentro de la inteligencia artificial tenemos lo que llaman agentes. Estos agentes se pueden configurar de manera tal que nos ayude y nos permita realizar ciertas actividades que pudieran ser repetitivas y que a nosotros nos pudiera ayudar a tener un mejor rendimiento en la productividad de todos los procesos que nosotros llevamos a cabo.
Aquí les traigo un ejemplo de los tipos de inteligencia artificial aplicada, ¿verdad? Tenemos la inteligencia generativa, que es lo que mayormente utilizamos hoy en día o que está muy en boga, que es ChatGPT, Gemini. Son herramientas en las que me permiten a mí tener como una especie de motor de búsqueda de información donde yo coloco, mira, necesito que me ayudes y que me informes sobre X o tal punto, le doy un contexto, le doy un rol, le doy una actividad y él me va a generar respuesta. Tenemos lo que sería Machine Learning y estos son, digamos, puntos en los que me permiten a mí hacer un análisis más preciso de lo que serían los datos. Yo con la información que tengo de mis clientes, de mis socios, de las actividades que yo voy realizando, de los eventos potenciales que yo puedo identificar, puedo establecer modelos predictivos o identificar patrones para yo incorporar nuevas alertas o incorporar nuevos controles dentro de mis procesos. Entonces, lo que es el Machine Learning, digamos que son modelos que se van a ir ajustando con el tiempo en la medida en que yo le dé más información, tenga datos más confiables, tenga datos precisos. Son datos que me van a dar a mí respuestas mucho más optimizadas. Y tengo lo que es inteligencia de datos y perfilamiento inteligente de datos. Son herramientas que existen actualmente que me permiten llevar a cabo un KYC, por ejemplo, y hacer búsquedas dentro de listas listas de restricciones, listas como OFAC, por ejemplo. Me puede ayudar a mí a evaluar el perfil de riesgo de mi cliente, porque no basta con solo yo conocer al cliente, solo saber si la persona se dedica, si es maestro, si es una persona que se dedique al comercio por su cuenta. Necesito identificar el riesgo que esa persona o que ese asociado me representa a mí, porque en función o en la medida en la que yo conozca el riesgo al cual yo me estoy enfrentando, pues yo obtendré o podré aplicar nuevos controles y podré establecer mecanismos para yo mitigar el riesgo al cual me estoy exponiendo. La modernización del AML. Hoy en día, con la aplicación de lo que es la inteligencia artificial, automatización de procesos, nos permite o nos va a permitir a nosotros generar procesos que sean más, digamos, fáciles. ¿En qué sentido? En el sentido en el que voy a evitar falsos positivos, en el sentido de que voy a poder utilizar herramientas para hacer análisis de investigaciones. Con el uso de inteligencia artificial puedo potenciar herramientas de búsquedas en donde yo pueda identificar falsos positivos, puedo identificar personas que sean PEP, personas que estén involucradas en noticias o involucradas con personas que tengan tipo de sanciones OFAC, por ejemplo. Tener una vista 360 del cliente ayuda, costos operativos y reportes regulatorios. Con la automatización y la aplicación de herramientas de uso de inteligencia artificial, puedo conocer de manera más dinámica o de manera más completa el perfil de mi cliente. ¿Por qué? Porque a través de la búsqueda de motores inteligentes yo voy a poder obtener información de redes sociales, de páginas web, páginas que estén en otros países, perdón. Puedo utilizar también herramientas, ¿verdad? O esta herramienta me puede ayudar a mí a identificar, mira, pero esta persona ha sido vinculada en alguna noticia con algún tercero. Entonces son herramientas que me ayudan a potenciar a mí la búsqueda y el conocimiento de ese cliente. Disminuye los costos operativos y me ayuda con los reportes regulatorios. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo tenga un personal capacitado y tenga herramientas que ayuden a las actividades del día a día, de las operaciones de cada una de las personas involucradas en los diferentes procesos y las etapas que yo tengo dentro de mi organización, pues evitaré tener menos errores operativos. Voy a poder generar reportes regulatorios de manera más fácil. He visto en entidades
en donde generar un reporte mensual les lleva hasta 3 y 4 días, algo que es un sufrimiento porque no existe una estandarización del reporte, no existe una estandarización de los datos per se, lo que dificulta y para nosotros o para la persona, el empleado encargado de generar ese reporte, pues simplemente se le hace una tortura. Porque algo que yo pudiera generar con un clic en una herramienta, quizás tarde mucho más porque tengo que copiar, buscar la información en un sistema, luego dirigirme a otro, quizás lo hago en un Excel, pero no me lo pide en un Excel, sino que tengo que colocarlo en un TXT. Entonces, el manejo o parte de lo que es la modernización de todo lo que es anti-lavado de activos incluye la aplicación de nuevas tecnologías, incluye la mejora continua en los procesos que realizamos, pero siempre en pro de un estándar óptimo y siempre en pro de optimizar y ayudar a la persona dueño del proceso para que realice sus actividades sin ningún inconveniente. Sabemos que el proceso de lavado de activos implica que una organización o una persona crea el delito, hace el delito, genera ganancia. Esa ganancia yo necesito incorporarla al sistema financiero de manera legal. Luego necesito ocultar ese dinero para poder hacer uso del mismo. Un buen ejemplo fue el que nos dio al inicio, en donde sí, solamente con yo importar franelas y no hacer una debida declaración del impuesto, pues ahí yo estoy evitando, ¿verdad? Y estoy eludiendo y estoy aplicando el lavado de activos. Hoy en día, les quiero mostrar aquí algunos de los nuevos métodos que se están utilizando. Porque hoy en día ya no es solamente una persona que quiere lavar con drogas, que quiere comprar mercancía. Ahora estamos trabajando con influencers, con artistas, con equipos de fútbol, con apuestas. Entonces, esto es lo que llamamos riesgos emergentes. Estos riesgos emergentes surgen de todas las nuevas tecnologías, de todas las nuevas tendencias de las que estamos viendo hoy en día. Por eso es que al inicio les comentaba que el riesgo es algo dinámico, no es algo estático. Todos los meses, todos los años tengo información nueva, tengo nuevos métodos y por ende nos están surgiendo nuevas tipologías de lavado de activos. Este es un ejemplo, que les traigo aquí de lavado con influencer. Ya en México, la unidad de inteligencia financiera detectó algunos casos en donde esos creadores de contenido lavaban dinero. ¿Qué pasa con estos influencers? Yo puedo decir que soy un influencer porque tengo en mis redes sociales 1 millón de personas, seguidores. Ese 1 millón de seguidores me busca una marca y me dice: Sharon, yo te voy a pagar 500,000 porque hagas una publicidad. Pero puede venir otra marca y me dice: te pago 1 millón. Viene otra marca y me dice: te voy a pagar 50,000. Con esto, ¿a qué me refiero? A que cuando hablamos de influencer estamos ante un reto porque no existe un tope en donde tú puedas decir, bueno, pero 500,000 es mucho, 50,000 es mucho, 1 millón es mucho. No hay un estándar para yo poder definir ese tope o ese umbral. No hay, actualmente no hay señales de alerta que puedan captar ese tipo de movimientos de manera sencilla y de manera fácil. Hubo un caso de OnlyFans que salió en donde desde la plataforma OnlyFans creaban el perfil de una persona que colocaba fotos. Esa persona que colocaba fotos de la noche a la mañana empezó a tener miles y miles de seguidores. Dentro de esos miles de seguidores, a esa persona le pagaban, empezaron a buscar seguidores y le decían a los seguidores: tú vas a crear un perfil, este va a ser el perfil que tú vas a crear y tú le vas a donar a esa persona o le vas a pagar por las fotos a esa persona tanto. Y todos los días yo te pago 5,000, mañana 6,000, 7,000 y yo estoy obteniendo ese tipo de ganancias. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que está dentro de OnlyFans? Esa persona está vendiendo su foto, les gusta a la gente, es un boom, son influencers, etcétera. Recibe mayor pago que otras que están dentro de la misma plataforma. ¿Y qué hace la plataforma?
Yo que soy la dueña de la foto, agarro y digo, bueno, ya me pagaron $1.000.000, necesito mi millón. ¿Qué hace OnlyFans? Te cobra su comisión, te hace el traspaso a la cuenta a la que tú le indiques y ya entró ese dinero. Ahora, ¿qué están utilizando estas bandas delictivas y criminales? Contratan a una serie de personas que le dicen, mira, vas a hacer pagos durante tantos días por X monto y esa persona lo va a estar recibiendo. Todos van a recibir una parte de su pago, pero se está lavando dinero a través de una plataforma. ¿Cuál es el reto que se tiene desde el punto de vista de prevención? Tú dices, bueno, de la noche a la mañana hicieron viral a alguien y obtuvo 2 millones de visualizaciones. Eso es algo que tú no puedes controlar. Existe ahora mismo granjas en donde tienen un montón de celulares y ese montón de celulares van haciendo view, van dando like, pero son utilizados con el fin de generar esas influencers y a través de ellos crear donaciones, crearles pagos, etcétera, y hacer el lavado de dinero por ese mecanismo. Entonces, esto es algo que se está viendo mucho ahora. No es algo que pudiera verse hace 5 o 6 años, quizás no hace 10 años, pero son riesgos llamados emergentes que tenemos que tenerlo presente y constante. Lo mismo puede pasar, aquí tenemos el caso de artistas en donde dicen, vendimos 50.000 entradas para un concierto y realmente vendieron 10.000. Pero tú dices, bueno, vendí 10.000, ellos dicen que vendieron 50.000. Esos 40.000 son provenientes de actividades ilícitas que van a ser ingresadas porque ellos van a declarar la venta de las 50.000 boletas. Entonces, nosotros con estos ejemplos lo que quiero decirles es que nosotros tenemos que siempre estar revisando noticias, estar capacitándonos, estar pendiente de todos estos elementos porque van surgiendo a raíz de nuevas acciones, a raíz de nuevas tecnologías. La UAF aquí en República Dominicana sacó una guía, una subguía de calidad de reporte de operaciones sospechosas para las cooperativas específicamente. En esa subguía ellos nos hablan un poco sobre los posibles ejemplos que pudieran generarse un reporte. Nos hablan sobre cuáles son los elementos en los que siempre fallan o tienen algunas fallas los reportes y la importancia de los mismos. Aquí a modo general les comento para que tengamos todos el conocimiento de cuáles son esas preguntas esenciales o esa información esencial que debe tener el ROS, que es el qué, el cuándo, el por qué, el dónde y el quién. El qué, el ROS, el reporte de operaciones sospechosas, debe decirnos cuál fue el tipo de operación, qué fue lo que ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cuáles fueron las personas involucradas, quiénes estaban dentro de esa operación. Es importante que tengamos esto en cuenta al momento de nosotros detectar alguna operación. Quizás lo vamos a ver más adelante. Dígame. Dale para atrás. Dale para atrás. Otra vez. Por ejemplo, tiene mucha relación con lo que acaba de pasar aquí en el país, con la cuestión de la casa de los fondos. Ajá. Sí. Ahí se hablaba de una cantidad de dinero que yo me quedé con la boca abierta. Exactamente. ¿Quién maneja eso? ¿Quién supervisa esa operación? Aquí en el país, ¿qué entidad me refiero? ¿La Procuraduría? ¿Quién lo hace? Buena pregunta. Ahora mismo, corríjame profesor, entiendo que no hay una base legal en donde se supervisen ese tipo se supervisa ese tipo de... Puede que se dé, pero puede que no. Claro, y eso está ocurriendo no solamente aquí en Dominicana, está ocurriendo en México, es un boom, ya en México existe esa tipología. Pero en el caso de esa situación de los influencers y específicamente la Casa de los Fondos genera millones de pesos. Como planteaba Char, nosotros no tenemos, por lo menos desde el punto del pago de los impuestos, no hay una legislación que regule los impuestos a esas actividades militares, por esa razón. Ahora, control para el tema de prevención de lavado se supone que está bajo la responsabilidad de la banca, porque todo eso se hace a través de la banca. Transferencia.
los bancos tienen el control del dinero que se está recibiendo y quiénes lo están enviando. Entonces, en el caso de los bancos, tienen la responsabilidad de mandarlo a la unidad de análisis financiero, que es el organismo de República Dominicana, que tiene que ver con todo esto, ¿verdad? O sea que como la operación se hace vía digital, vía transferencia electrónica, esa responsabilidad recae sobre lo que son las instituciones bancarias. ¿Ok? Usted hace superintendencia de banco. No, el banco per se, el banco per se, Popular, Reserva, los bancos per se. Los bancos son manejados por la... Es que ellos dónde va a transferir a ellos. Exacto, porque es que las transferencias ocurren a través de las entidades financieras y las entidades deben de tener o contemplar. Y a su vez entonces la banca está regulada tanto por la UAF como por la superintendencia de banco. La superintendencia de banco, entiendo que cuando van a inspeccionar hacen algún tipo de verificación de esas operaciones en particular. Bueno, aquí hay casos de un banco específico que le hace la cuenta de influencia, para que me vean. ¿Por qué? No sé por qué, pero sí le hace la cuenta a influencia. No quiero decir eso. Correcto. Adelante. La pregunta mía es, los donadores, los que son donadores, ¿cómo logran lavar el dinero? O sea, ¿se lo entregan para que lo tienen que pasar a una cuenta necesariamente? Ahí A los entra... influencers. No. Por ejemplo, si yo soy donador de una OnlyFans, primero tienen que darme dinero a mí para que lo meta a una tarjeta a un banco para poderlo depositar, pero no lo puedo hacer en efectivo. Ahí ocurre un esquema general, porque dentro de las bancas o dentro de los bancos, ellos tienen que tener señales de alerta, como por ejemplo, una cuenta transfiere a muchas o muchas cuentas le transfieren a una sola. Entonces, ahí en ese tipo de situaciones, muchas veces la persona que la contratan para que ella ingrese con el perfil y con cierta información. Esa persona simplemente ya tiene sus datos o unos datos que le ofrecieron dentro de la plataforma y lo que hace es enviar. Ahora, ahí habría que hacer un estudio de cómo es el esquema completo porque, y es lo que por lo general sucede, yo tengo una cuenta, le transfiero a Pedro, le transfiero a María, le transfiero a Juan y trato de hacerlo en montos pequeños para que no sean detectados y no sean visibilizados por las alertas. Entonces es ahí donde yo les digo a los bancos, no es necesario o no es suficiente que yo tenga una alerta a partir de X montos. Yo tengo que hacer un análisis más profundo de la transaccionalidad de mis clientes, ver cuáles son los segmentos de clientes que tengo, porque quizás si yo soy una persona natural, pero trabajo por cuenta propia y recibo muchos pagos porque yo vendo por catálogo y recibo muchos pagos. Yo tengo que justificar cada uno de esos pagos. Entiendo entonces que ese tipo de organizaciones buscará la forma de a través de alguna peluquería, barbería, comercios pequeños que generen mucho flujo de efectivo para ellos justificar ese pago. Ahora, una vez que me entra la cuenta, yo tengo que pagarle a los proveedores. Tengo muchos proveedores porque le compro el vino a uno, el agua al otro, si soy un restaurante, por ejemplo. Entonces, entendería que así funciona ese tipo de esquemas. Ya ellos ingresan dentro de la plataforma porque dicen, bueno, mira, Charo es la dueña del restaurante, pero ya le pagó a 50 proveedores. A lo mejor uno de esos 50 proveedores que ya ellos también están dentro de mi esquema de fraude, de lavado de activos, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, yo me voy a colocar como que soy una persona adulta que me encanta OnlyFans y me agregué en OnlyFans y comienzo a hacer pagos en OnlyFans. Comienzo a hacer pagos. Y ahí entonces yo me contrato a Pedro y le digo a Pedro, aquí están los datos de esta cuenta, conéctate a tal hora y haz el envío de esa transferencia a esta persona, haz el envío a esta otra persona. Entonces es un esquema. Muchas veces esas investigaciones duran años en salir porque es determinar cómo funcionó cada una de las partes. Cuando nosotros revisamos el informe de tipología que ofrece la UAF o las unidades de inteligencia financiera en cualquier país, ellos hacen como un diagrama de cómo funciona el esquema de la persona A, persona B, persona C, los países involucrados. Muchas veces cuando vemos el esquema es bastante, digamos, engorroso
porque eso es capa tras capa tras capa para evitar la visibilidad de esos ingresos no lícitos, ¿sí? Un recurso que se usa ahora mucho es como envío, la agencia de envío. Ajá. Está buscando aquí mucha gente que se le pide la cédula, gente que se conoce en los barrios. Tú me das tu cédula, Estados Unidos te ponen $200. $200 llegan, son 12.000 pesos, toman 1.500 y dame los 10.500. Y a esa persona la llaman quizás dentro de 2 meses, pero tienen un esquema de una cantidad de gente que fácilmente te está lavando en un mes. O sea, en una semana te lavan 300 o 400.000 pesos. Es así. Con gente regal. Con muchas. Y a 12.000 pesos. Así es que funciona. Eso, De hecho, esa es una de las señales de alerta más utilizadas para el financiamiento del terrorismo, del uso de remesas. Porque yo, como bien lo dijo, me busco a 10 personas del barrio, le digo, mira, te va a llegar X dinero, tú me lo tienes que dar y yo te voy a dar 1.500. Ah, qué chévere, me gané 1.500 sin hacer nada, porque ellos entienden que no hicieron nada. Pero detrás de eso hay toda una maquinaria en donde no solamente puede ser financiamiento del terrorismo, lavado de activos, entonces son múltiples cosas que realmente poner un control es bastante complejo. Porque muchas veces te hacen es una debida diligencia simplificada, no buscan una lista. No hay un control en donde diga, yo le deposité esta semana 5 veces a la misma persona. O yo hice 5 depósitos en un día para 5 personas diferentes. Todas esas son señales de alertas que se utilizan mucho o que deberían de tener en cuenta estas empresas de envío, de remesas, para evitar el lavado de activos. Me gustaría, el único ejemplo que todavía no he entendido, que me gustaría ver es el de las apuestas. Mira, hay varios casos. Uno de los casos que ocurrió, por ejemplo, fue con un equipo el que recuerdo así más rápido, un equipo de la NBA. Ellos están involucrados. ¿Qué pasa? Resulta que en apuestas de deportes, ellos decían, tienes la apuesta la alta, la baja, el que gana, el que no gana, si ganaste en el primer cuarto, en el segundo cuarto, si anotaste más de 50, la diferencia de puntos, etc. ¿Qué hacían los jugadores? Decían, bueno, mira, yo me voy a lesionar en el segundo cuarto. Esa es una apuesta, ya ellos están sobre aviso. La otra pudiera ser, bueno, el equipo, estamos 5-1. Si perdemos, ganamos 500.000. Entonces ellos como que jugaban a que se perdiera o a evitar que el equipo ganara, ¿sí? De una u otra forma. Realmente funcionaba de esa forma porque era como manipulación de los resultados. No solamente en las apuestas de deporte, no es solamente al que gana o al que pierde, es número de puntos. Yo puedo apostar, mira, apuesto que echaron en el primer cuarto hace 10 puntos. Yo hago 10 puntos y no hago más, me lesioné. Aquí hay 2 peloteros de Grandes Ligas. También ocurrió un caso con esos peloteros. En Grandes Ligas hay una supervisión minuciosa de ese tipo de... Sí. Hay 2 peloteros que son problemas. Sí. Y entonces, ¿cómo le hacen el depósito? O sea, ¿cómo se maneja el lavado? Porque esa es la... Ajá, bueno, yo gané. Y si tú ganaste, yo puedo cobrar en efectivo. Tendríamos que ver, claro, cómo es ese, porque eso es como una especie de banca. Yo puedo pagarte en efectivo, puedo pagarte en transferencia. Yo digo, nada, págame en efectivo. Yo me gasto mi efectivo de a poco por donde yo quiera. Ya yo la ve. O le digo, dame una transferencia. ¿Y de dónde proviene? Proviene del pago de una lotería, el pago de una apuesta. Entonces, eso ocurre también con el pago de loterías, donde leí una noticia que habían manipulado el juego para que la persona ganara, la persona cobró, pero ¿de dónde provino el fondo? De una lotería. Ahora, ¿fue más o fue menos? No lo sabemos. En el caso de las personas de apuesta, es mucho más grande que eso. Porque realmente se tiene, se debería Hacienda dar el permiso. La mayoría no están reguladas. Se maneja efectivo. Una persona ahora mismo va a llevar 100.000 pesos en una banca. ¿Quién controla eso? Nadie. Pueden ir 10 gente y llevar
mañana quien supuestamente tiene ese permiso declara de que fuimos a jugar $1 millón con la intención de perderlo, pero ya usted lo tendrá y el banco como tal asume, usted tiene un permiso en Hacienda y que usted tiene su banca de apuestas. El problema aquí grande realmente no es tanto la situación de la ley, que es algo especial. El problema es eso que el profesor ahorita preguntaba. Todas esas compañías, Profoque, todas esas personas están constituidas fuera del país, traen derechos internacionales. ¿Cómo tú le dices a alguien que ya YouTube le cobró sus impuestos en Estados Unidos y ellos se constituyeron allá y ya le rebajan los impuestos? Lo que se está hablando es buscando el mecanismo, el cual también aquí se pague y que Estados Unidos le dé la aval por México. El problema es que tendría que ser una ley internacional contra todos y todavía los países no se han puesto de acuerdo. Y si ya yo como libre comercio constituyo en Estados Unidos mi compañía y ya yo pagué impuestos allá y desde allá me lo envían, al igual que los envíos que te hacen diario, como Zenwave o todas esas plataformas que utilizan. ¿Cómo yo le controlo a alguien que vaya a mandar $500, que para allá no está tanto dinero y aquí sí? Entonces, es un poco complicado ahora mismo, se está engañando el sistema. Precisamente nosotros asesoramos a un grupo de banca del Cibao, de banca de lotería, y nos decían, ellos tenían una oferta en la zona del nordeste, de si tú comprabas un palé y te lo ganabas, si era de 100,000, ellos te daban el doble, porque la competencia es fuerte. Entonces, en una apuesta, ¿cómo se lava dinero? Bueno, tú compras un ticket, tú tienes una numeración, te ganaste un palé de 200,000 pesos, entonces hay una persona que está traficando haitianos, por decir así, allá en la zona, entonces ellos te dicen, ese palé que tú te sacaste de 200, yo te voy a dar 300, tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué me vas a dar 300? Entonces ellos te compran el ticket, entonces ellos aparecen que fueron ellos que se ganaron sus 200,000 pesos en su palé, y ellos van al banco y lo depositan con ese aval, pero realmente el dinero no viene de eso, ellos compran. Por ejemplo, ahora mismo, el mes pasado se actualizó lo que se llama el umbral de efectivo, o sea, porque la ley te establece límite que tú puedas manejar efectivo, según el artículo 64 de la ley. Entonces, en sentido general, $15,000, pero para la banca de apuestas, como ellos saben que hay muchos rejuegos, son $3,000 nada más, ¿no? Porque ellos saben que hay una actividad ahí que pudiera estar, diríamos, permeando ese sector por la característica. Pero vamos a cogernos a lo que plantea el maestro, vamos a continuar y al final hagan sus anotaciones que se aclaran. Veamos, bueno, ya sabemos que tenemos sujeto obligado financiero y no financiero, que la cooperativa entra dentro de lo financiero, ¿verdad? Pero quiero que veamos este punto. Volumen de reportes recibidos por la unidad de análisis financiero UAF. Es importante aclararle, Charo, que estos son los reportes que tienen que hacer los sujetos obligados. Por ejemplo, la cooperativa tiene que hacer unos reportes al órgano que tiene que ver con el control de prevención de lavado de activos. Uno de los reportes es RT, que significa reporte de transacción en efectivo, que las cooperativas tienen que hacerlo. Establecer, por ejemplo, que cuando llegue un nuevo socio, si va a hacer un certificado financiero, va a depositar, vamos a suponer, 200,000 pesos. Si el comité aprueba que a partir de ese monto, la persona tiene que traer alguna justificación de dónde salió, pero hay una gente que trae 500 y no dice nada, quizá la cooperativa, lo correcto, porque la ley no dice que no haga negocio, sino que tú lo aceptas, le pide información, si él no te lo pide, entonces tú lo notificas. Entonces hace un reporte de transacción en efectivo, por encima de lo que es lo que establece la ley o la política que haya seleccionado la cooperativa. Y lo otro es el ROS, que es reporte de operación sospechosa, que hay una persona que tiene una cultura, ¿verdad?, un comportamiento, que tiene tantos años en la cooperativa y que siempre lo que ahorra son 500 pesos y de buena primera te trae $1,000,000 de pesos. Aunque quizás tú digas, caen en RT, pero eso es una operación sospechosa, porque si tú tienes un comportamiento de bajo perfil, ¿cómo va a ser? O no que te traiga dinero, sino que se compre una casa, o se compre un vehículo de alta gama. Entonces, la cooperativa, como es socio
de ella tiene que dar una voz de alerta cuando ve que hay algo como no está dentro de lo normal. Entonces Sharon lo que le va a presentar ahí cómo ha sido el reporte tanto de transacciones en efectivo como de operaciones sospechosas desde el 2019 hasta la fecha. Correcto, gracias, maestro. Aquí, bueno, tenemos esto fue tomado del informe estadístico de la UAF, en donde podemos ver la cantidad de reportes que han realizado, independientemente del sector financiero o no. Eso es en miles. En miles, correcto. 599.476 para el año 2020. Hubo un pico en el 2022 de 866.142 reportes en efectivo. Ya lo que es para el 2023 y 2024 ha tenido una pequeña disminución en comparación al 2022. Si vemos los reportes de operaciones sospechosas, eran 6.000, 5.000, 6.000, 6.000, han disminuido a 4.000. Pudiéramos pensar que esa disminución se debe a que ya la UAF ha indicado muchas veces qué es lo que debe contener un reporte, cuál debe ser la información que debe tener, por qué se debe generar ese reporte. Y entonces es por eso que vemos esa diferencia allí de entre un año y el otro. Aquí vemos, no se lee muy bien, pero los motivos por los cuales se generó ese error fue por falta de documentación, comportamiento inusual, otro. Fíjense cómo la falta de documentación y comportamiento inusual son los que están en el top. No es solamente que yo vi o detecté una operación sospechosa, es que la persona no me quiso dar la información, te compraste una casa, dónde está la documentación, de dónde provino ese dinero. Entonces son elementos que me hacen a mí ver este tipo de situaciones. Y aquí vemos la diferencia de reporte de operaciones sospechosas entre el sector financiero y el no financiero. Fíjense aquí que en el 2024 el sector financiero reportó 4.231 reportes, ¿verdad? Mientras que el sector no financiero apenas hizo 89 reportes. Entonces vemos cómo hay un gran compromiso de lo que es el sector financiero, donde tienen una mayor regulación, donde hay una mayor fiscalización de las actividades que realizan, y es por ello que vemos aquí la gran diferencia. Aquí por lo general son 87, 89, 103. El año en donde más reportes se generaron de parte de los no financieros fue en el 2021 con 120 reportes. Que aunque las gráficas parecen iguales, Sharon, realmente los números no. Sí, es correcto. Aquí estamos hablando de 5.000 y de 6.000, aquí 89. No es ni el 10% de lo que vemos aquí en el 2024. Yo con esta parte concluyo esta primera parte, ¿verdad? Donde vimos un poco de las tendencias y lo que tenemos dentro del sector de prevención del lavado de activos. Le doy la palabra al maestro Nicolás, por favor. Adelante, maestro. ¿Usted quiere que le Vamos a darle un aplauso. Gracias. Sí.